Bienvenidos, bienvenidos sean todos. Pásenle a esta segunda sesión del día. Creo que por mucho es el día más importante de todos, porque si bien es cierto, cada uno de los días previos tuvo una especialidad que creo que es el interés, un poco lo que decía Manuel, ¿no? Cada quien se mete a su especialidad y de pronto muy a profundidad. Ayer fue mucho hablar sobre siembra, sobre el agro, sobre entender cuál es la ventaja, el beneficio. Inclusive fuimos desde las células hasta lo más amplio. Desde las células hasta campos de cáñamo en Canadá y pasando por México. Fue un viaje, sí, exactamente. Inclusive todo lo que tiene que ver con esta industria verde, me encantó esa charla. Un día antes tuvimos que ver con toda la farmacéutica, cómo importar, cómo entrar, pero nada de eso funciona si no tienes una mente de businessman, si no tienes una estructura de negocios y justamente pues es necesario. Digo, hoy con esta sesión encuadramos la parte regulatoria de los negocios, pero iba a ser definitivamente complicadísimo hacerlo si no tenemos a dos personas que se dedican al tema de negocios. Por un lado, mi buen Manuel, que es un experto muy inspirador, es una persona que realmente da un muy buen consejo, que inspira, que te lleva y que tiene esta como filosofía de marca muy bien colocada. Y por otro lado, la parte del paso a paso, del cómo hacer las cosas, que tiene que ver con Santiago de Greenor. Santiago, cuéntanos qué es Greenor, para quien no conozca Greenor. Hola, buenos días. Mucho gusto a todos. Muchas gracias por la invitación. Green North es una empresa consultora que abarca toda la cadena de valor de la industria del cannabis. Es una empresa que empezó hace más de 4 años en Colombia. Es una empresa con influencias israelíes. Nuestro CEO es de Israel, donde hay pues, muchísimo avance en todo el tema de tecnología en cannabis. Pues, todo eso lo acabamos absorbiendo y aplicando, ¿no? Y hemos desarrollado proyectos en toda Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, en Israel, y llevamos ya pues casi 2 años con oficina aquí de México, y la verdad es que pues básicamente la idea es eso, ayudarlos en cualquiera de las etapas, ya sea alguien que tenga experiencia en la industria y quiera empezar su negocio en el país, o alguien que no tenga ni idea de qué es esta industria, pero le llame la atención, ¿no? Entonces, ahora sí que lo acompañamos en todo el proceso y en toda la cadena. Pues yo creo que hay que arrancar. Sí. Gracias por estar aquí y vamos a ser muy, muy movidos esta sesión. La intención es que los 4 que estemos participando con las preguntas y las respuestas, porque cada quien tiene un input muy importante. Hay preguntas, evidentemente, que son más importantes que otras respecto a... es decir, que alguien tiene más conocimiento que el otro, entonces cada quien tendrá que cachar las propias. Y lo primero que se debe preguntar es qué se requiere para comercializar productos contemplados en el reglamento. Es decir, medicamentos alópatas y homeópatas. Medicamentos alópatas y homeópatas. Llevamos 4 días diciendo medicamentos. Entonces, ¿qué requiero para comercializar medicamentos? Requiero una licencia de comercialización de medicamentos. Esta licencia o esta calidad de vendedor de medicamentos son comúnmente las que conocemos como licencias sanitarias para farmacias, para boticas o para droguerías. Eso es lo primero que tienes que estar pensando si esa es la vertiente de negocios a la que te tienes que dedicar. Ya la modalidad de medicamentos sería un segundo paso, se solicitan en el mismo lugar, y hemos hablado también de que podrás vender especialidades farmacéuticas previo registro sanitario. Complicado en México, no, pero sí lleva tiempo, mucho más tiempo que, por ejemplo, la modalidad de formulaciones magistrales, de las que también ya hemos escuchado, y que son estas preparaciones que se realizarán en el lugar, en la farmacia o en la botica, acompañadas de una prescripción médica que le dirá al boticario tanto porcentaje de CBD, tanto porcentaje de THC en una solución de estas características. Eso es lo principal para comercializar en México. Es importante mencionar y decir que para este efecto requerirás forzosamente de tener pues una farmacia, una botica, un establecimiento dedicado a esta industria. Es decir, estamos hablando de la industria médica. Correcto. Y por la tarde hablaremos un poco más de lo que se viene respecto a la ley, pero hay que estar bien centrados en que por hoy, lo que se puede, lo que está publicado en nuestro país y que es legal, es la parte médica.
Mucha gente dice, oye, pues es que a mí no me interesan tanto eso, porque yo estoy más en los usos adultos. Bueno, está bien, pero hay que saber que si no arrancas en la parte médica, va a haber una ventaja que vas a perder, que los que sí se animen a meterse en esta industria van a tener. ¿Por qué? Porque vas a conocer mucho más de lo que tiene que ver con todo lo que la ley contempla al final del día. Hay muchas similitudes o son muy complementarias la ley que está por publicarse y el reglamento que actualmente está publicado. Así es. Entonces, yo creo que sí hay que entrarle desde ahorita, ¿no? Pero es una decisión muy personal, es una decisión de negocios, y es por eso que hoy hablaremos específicamente de la parte medicamentosa. Así es, Gustavo. Sí puedes formar parte, sí puedes pensar en poner una botica. Así es. Ahora, vamos a la segunda pregunta que tiene que ver contigo, Santiago. ¿La importación será un negocio rentable? Definitivamente sí, o sea, al menos al inicio en México, los primeros 2, 3 años, depende ahora sí de cómo vaya avanzando todo el tema regulatorio, porque mucho depende de los organismos y de las dependencias. El mercado mexicano va a ser pues 100% dependiente de un mercado extranjero, ¿no? Entonces, ¿va a ser un negocio rentable? Sí, porque es el único, ¿no? Entonces, definitivamente es un negocio rentable, no hay competencia interna, definitivamente hay que ser muy estratégicos en qué productos traer, cumplir con todo el tema regulatorio y hacer todo pues de la manera correcta, pero sí es un negocio rentable, definitivamente, ¿no? Hay que mencionar que es importante. Se escucha un poquito de eco, Santiago, igual, perdone. Hay que mencionar que es importante contemplar que a pesar de que hay hoy por hoy ya un reglamento publicado, se estableció un periodo más o menos de 90 días para que existan algunas reglamentaciones adicionales. ¿Por qué? Porque sale el reglamento, la SADER, que es la secretaría que está encargada de esto, las SENACICA, SNICS, etc., no están preparados todavía para cachar estas cosas. Entonces, están en este momento instrumentándose. Pero aún así, cuando eso suceda, definitivamente es una autoridad que no conoce el proceso, que no conoce las particularidades, que tiene especificaciones muy concretas, porque está hablando de una planta que tiene fines terapéuticos, que no es un consumo de alguna forma que se pueda dar al lujo de fallar respecto a las especificaciones concretas que tienen que ver con el medicamento. Entonces, la vara está muy alta respecto de cosas que hay que cumplir, tanto en la parte regulatoria como en la parte real de la industria. Es decir, las mejores prácticas imponen algunas cuestiones, y para que nosotros como empresarios, para que el gobierno como una entidad que va a estar colaborando, que va a estar aprendiendo junto con nosotros esta industria que es para ellos nueva, y que todo se conjunte, posiblemente van a pasar meses o años para tener las primeras cosechas, porque vamos a tener que pasar por un proceso de solicitud de licencias, de otorgamiento y de puesta en marcha. Entonces, para que suceda todo eso, a lo mejor va a pasar un año y ya hay un mercado abierto y legal que va a tener que, por lo pronto, estar siendo acobijado por las importaciones de medicamentos ya formulados en extranjero, o de insumos que ya están formulados en extranjero con estas cualidades. Correcto. ¿Va? Entonces, a esta pregunta yo te vendría, ¿qué requiero en caso de que quiera formar parte de este sector? De acuerdo. Pues realmente lo que se requiere es, en primer lugar, vamos a dar un paso atrás. Eso es lo que se requiere, dar un paso atrás y decidir dónde es donde quiero participar. Incluso estamos viendo varias preguntas en el chat que dicen, entonces, ¿el negocio está en las farmacias, o está en las boticas, o está en la importación? El negocio está en todos esos lugares. Y ayer lo comentaban, hoy lo vamos a escuchar mucho más concretamente. Una buena estrategia puede ser segmentar y decidir dónde quieres entrar. Una buena asesoría te puede ayudar a ver dónde eres fuerte, una buena asesoría de empresas como la de Santiago, una buena mentoría como es la de Manuel, porque qué es lo que se requiere dependerá forzosamente de cuáles son tus fuerzas y debilidades. Por ejemplo, si ya tienes experiencia en importación, muy bien, entonces habrá que crearte una estructura jurídica que te permita importar para poder poner, por ejemplo, materia prima a disposición de quien la quiere adquirir, aunque tú no se la vendas al público en general. Si lo que quieres es vender directamente al público en general, habrá que crear una estructura jurídica y de negocios que permita pasar por todo ahí.
Entonces, si lo que necesitas es tener la materia prima, porque a lo mejor ya tienes dinero, ya tienes inversionistas, etcétera, entonces lo que necesitas son aliados estratégicos. Ahorita vamos a llegar para allá. Y si no tienes nada, pero quieres poner un pie y a lo mejor eres muy bueno para bajar capital, pues definitivamente vas a tener que arrancar por un vehículo legal, una sociedad o una estructura o un fideicomiso que te permita recibir ese dinero para que tú a su vez lo acomodes. Todo depende de cuál es tu proyecto, hacia dónde quieres ir. Correcto. Y entonces adaptar la estructura jurídica a eso. Pero repito, es importante no dejar de ver esto, porque si bien es cierto, lo han mencionado mucho en los últimos días, México es un país con vocación agrícola, sí, y seguramente será una potencia internacional en ese sentido. Vamos a tardar un tiempo en llegar ahí. Correcto. Y mientras tanto, hay un mercado que está listo, hay necesidades específicas, hay pacientes que requieren estas medicinas, estos medicamentos. Entonces, si lo haces por una cuestión simplemente mercantil, está perfecto, pero si lo haces también para ayudar a quienes lo necesitan, que hay un sector muy importante de la población que requiere estos medicamentos, hay que empezar ya desde la parte de la importación y el registro de los medicamentos. Totalmente. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta y es, ¿cómo se debe de constituir una empresa con fines canábicos? Me encantaría, Manuel, si quieres tomar esta pregunta para que nos lleves en el paso a paso de qué es lo que se necesita para constituir una sociedad, porque además de que lo haces simple, lo explicas perfectamente. Gracias, Roberto. La verdad, fuera de todas las partes técnicas, pues necesitan un abogado que sepa. Pagarle y ya se acabó. Es lo más sencillo. Pero miren, fuera de broma, si quieren ustedes, yo siempre digo, piensen como abogados, quieren ser su propio abogado, quieren hacer las cosas por su cuenta. No es un proceso complicado. Es un proceso que ustedes pueden hacer con sus manos. Y lo digo porque no hay que pensar como el cannabis va a estar sobreregulado, el cannabis va a ser complicado. La barrera de entrada realmente pues es el conocimiento, ni siquiera las partes técnicas. Y lo más sencillo es empezar con una empresa. Y la empresa pues es como cualquier otra empresa. Lo único que tienen que cuidar es el objeto social. El objeto social, ¿por qué? Porque ya COFEPRIS lo que está pidiendo es que sea un objeto social muy específico de cannabis. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, si quieren ser vendedores de cannabis, si quieren cultivar cannabis, transformarlo, importarlo, exportarlo, pues van a tener que dedicarse a eso en la empresa. No pueden ser vendedores de café y además vendedores de cannabis. No podrían, por ejemplo, en la empresa construir casas y además vendo cannabis. Eso es lo que mucha gente tiene que cuidar. Mientras tengan esa empresa, que es el punto de partida, ya todo lo demás son trámites en COFEPRIS, pedir la licencia, sacar el RFC. Teniendo estos tres aspectos, pues en sus marcas listos fuera van a poder empezar. No hay ningún, o sea, lo que les quiero dejar el mensaje es, no hay ningún requisito por el cual se deban agobiar adicional del que pudieran tener si tuvieran otra empresa que no fuera cannabis. Aquí el reto, y lo hemos vivido todos, tanto tú, Manuel, tú, Santiago, nosotros. Y cualquier empresario, y no de cannabis. Es que el notario o el corredor público que va a constituir esa sociedad se lance al agua. Más que se lance al agua, esté educado, que conozca lo que se requiere, que sepa que ya es un reglamento publicado, que no es ilegal, que no está cometiendo un delito, que no le van a quitar en este caso, su fiat o su facultad de ser corredor o notario, porque está constituyendo una sociedad que aparenta tener fines ilícitos, ¿no? Aquí el juego se llama ignorancia y hay que combatirla a toda costa, hay que ser pacientes, hay que tratar de educar, hay que ser proactivos en ese sentido, y obviamente cada vez habrá más gente, más notarios, más corredores que conozcan del tema y seguramente ellos se la llevarán ahora sí que la gala de decir, oye, pues yo estoy especializado, porque aparte, bien lo dijiste, Manuel, el objeto tiene que ser muy preciso para evitar problemas en la tramitación, porque si no, entonces, si de por sí la tramitación aparenta que va a ser compleja, en cuanto más tengas errores de forma y en cuanto más tengas estructuras que te metan el pie a ti mismo,
pues más complejo va a ser. Entonces, no hay que jugar con eso. El objeto tiene que ser específicamente, como bien lo mencionas, Manuel, para lo que vamos a hacer, en este caso, una finalidad canábica. Y si tu corredor o tu notario no le quiere entrar, busca otro, pero no te dejes que te pongan el objeto que ellos quieren por no arriesgarse, porque al final del día es una actividad lícita, es una actividad que ya se permite según el reglamento y la ley. Entonces, por favor, busquen a quien sí les quiere ayudar. Así es. Y si hay que pagar un poco más, no escatimen, pero hay que hacerlo. De hecho, Shumashi Martínez está comentando, es corredor desde hace 15 años. Qué honor tenerte aquí, qué bueno que te estás formando, como él dice. Hemos empezado a informarnos. Shumashi, contáctanos en privado, con muchísimo gusto. Te damos toda la información que necesites para que puedas realizar tu actividad como fedatario de forma segura. Oigan, estimados, antes de que pasemos a la siguiente pregunta, algo que también ha salido a raíz de este mismo tema, porque es algo que ha pasado en otros países y en otras regulaciones, es el tema de la banca, ¿no? Porque al final, el tener dentro de tu objeto, que es una empresa con cannabis, los bancos creo que tienen por ahí una sede en algún otro país donde no está federalmente regulado el tema de cannabis, y esto hace que sea complicado. Sin embargo, sí hay bancos que lo permiten, ¿no? O sea, eso también sí es importante dejarlo muy, muy claro. Personalmente aquí en México yo he tenido problemas con un banco y con otro banco no. Entonces, un banco no me permitió abrir una cuenta, otro banco sí me permitió abrir una cuenta. Entonces, sí es muy importante eso porque en Colombia fue todo un tema. Hasta hace poco el Banco Agrario, que es un banco de ahí del Estado, lo empezó a hacer. BBVA lo permitía también hasta hace poco. Y en Estados Unidos, pues es una industria súper cash heavy, ¿no? Entonces, sí es un tema también importante a voltear a ver este tema de la banca. Qué excelente aportación, es verdad. Y en México, miren, afortunadamente la banca sí está formada, o sea, es de las industrias que más rápidamente se informa. Entonces, de nuevo, lo que dice Santiago es crucial. ¿Qué es lo primero que te va a requerir la banca? Que llegues con todos tus documentos en orden, eso que ya comentó Manuel, tu acta constitutiva, tu registro en el Registro Público de Comercio y tu registro ante el SAT. Teniendo eso y un domicilio social identificable, fíjense cómo no es legal, pero es pragmático y práctico, domicilio social identificable, entonces vas a disminuir este tipo de problemas que comenta Santiago de la Banca. Hay algo que quiero agregar adicional a esto, que no se va a ver en ningún otro momento, y es una pregunta muy recurrente que nos hacen. Oye, yo ya tengo una sociedad, ¿le puedo cambiar el objeto, le puedo cambiar el nombre? La respuesta es sí, pero no lo consideramos lo más común. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a tener éxito en tu proyecto, hay una cosa que se llama due diligence, que lo que hace es que quien va a invertir va a revisar, y al final, entre más historia tengas, entre más históricos, entre más cosas tengas ahí metidas, que seguramente estabas usando la palabra de alguna otra cosa, más complicado haces el proceso. Así es. Entonces, yo te diría, borra mi cuenta nueva, empieza desde cero, y lo haces fácil para ti, lo haces fácil para un posible inversionista que va a entrar contigo, que no quiere tener problemas laborales, que no quiere tener problemas fiscales, que no quiere tener absolutamente nada. Entonces, el consejo es, no anden haciendo Frankenstein de sociedades pasadas, borrón y cuenta nueva desde cero, y constituyan lo antes posible. Y vamos a tomar desde este momento la de Julia. No recomendamos las SAS, en general recomendamos cualquier sociedad mercantil. Ya en su momento para el agro y la siembra puede ser que una sociedad cooperativa también. Ahorita nos metemos a los asegúnes del por qué una sociedad mercantil. ¿Por qué no una SAS si son de tan fácil constitución, muy baratas y demás? Tienen varios límites, empezando porque tú no puedes definir el objeto social. La SAS trae objetos predeterminados en el portal de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Economía, perdón, entonces no vas a poder elegir el objeto canábico, no existe en esa, entonces de entrada no las recomendamos. Opten por definitivamente una SA, y de las SA recomendamos las SAPI, SA, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, porque esta empresa se parece muchísimo a las empresas o a los negocios disruptivos de que hablaba Manuel. Son esos de rápido crecimiento y en los que si lo haces bien y lo haces consistentemente con un buen equipo, te van a voltear a ver los inversionistas. Ya escuchamos en el pasado y lo vamos a escuchar hoy. Hay que mencionar algo que es importante. Y esta industria, particularmente cuando ustedes se metan y empiezan a dar los primeros pasos, van a dar cuenta que esta industria trae una velocidad muy, muy importante, muy, muy diferente a cualquier otra. Lo que sucede en la industria canábica
un mes aquí significa un año en cualquier otra industria. Entonces, la realidad es que empezar lo antes posible, empezar, sobre todo también en este México de COVID, que todavía está bastante vigente, que las cosas están retrasadas, cualquier cosa que tenga que ver, desde el simple y sencillo hecho de sacar tu RFC, que ha sido complicadísimo para algunos que han arrancado de cero, el tiempo tiene mucha importancia, así que no lo dejen para después. Bueno, vamos a limitaciones que establecen para la parte publicitaria. Bien, ya lo habíamos hablado muy ligeramente en una de las sesiones legales. Yo quiero hablar de esta parte porque, si bien es cierto, el reglamento contempla limitaciones específicas, también hay una cuestión fáctica, Manuel, que me gustaría que nos platicaras, que tiene que ver con las propias redes sociales y que en la tarde vamos a tener toda una charla respecto a esto, pero las propias redes sociales como Facebook. Me refiero a esto no nomás en la parte de los negocios directos, que tienen que ver, evidentemente no puedes promocionar medicamentos, es algo que vamos a llegar, pero los negocios ancillarios, los negocios auxiliares también tienen demasiadas complicaciones, es decir, si quieres dar consultoría, si quieres dar apoyo en el crecimiento de construcción, etc., todo lo que tiene que ver o que huele a cannabis o que tiene la palabra cannabis está muy restringida por Google, por Facebook, por TikTok. Platícanos tu experiencia, Manuel, en esta parte. ¿Qué te pasó? Cuéntanos. Muy cierto, miren, yo tenía 230,000 seguidores en TikTok y de repente, cuando empiezo a hacer el curso de cannabis, se me ocurre hacer un video en donde salgo fumando un cigarro y diciendo, ¿sabías que el cannabis ya va a ser legal en México? De repente, en 2 horas, ¡pum!, subió a 70,000 visitas ese video. Increíble. Y a las 4 horas que vuelvo a meterme a ver para saber cuántas vistas tenía, no puedo entrar a mi cuenta. Y trato de entrar, no puedo. Y de repente me mandan un mensaje por mail, dice TikTok te ha suspendido la cuenta por infringir las normas de la comunidad. Digo, no, me dolió el estómago porque, a ver, 230,000 seguidores ya se vuelven un asset para tu negocio, para tu empresa, ¿no? Yo siempre digo, con que cada uno de ellos me dé $1 al mes, si encuentro la fórmula, no tendría que trabajar nunca más en mi vida. Entonces, me baneó TikTok y me empecé a dar cuenta que efectivamente no puedes hacerlo en las redes sociales. Yo en esos momentos estaba haciendo un curso y le puse cannabis. Le pusimos cannabis in tabú al curso e inmediatamente hablé con la gente que estaba haciendo el curso. Le dije, tenemos que cambiar el nombre de inmediato porque si no me va a banear Instagram y me va a banear Facebook. Y le pusimos al curso Oro Verde. Y así lo empezamos a vender el curso porque pues no le pueden poner la palabra cannabis. Sí pueden hacer referencia a, pero tal cual decir que es un curso de venta de cómo configurar tu empresa de cannabis, no se puede. Ni creo que se va a poder en redes sociales. Así que tienen que buscar otras alternativas viables con el simbolito de la planta y con Bob Marley, con el 420, con lo que ustedes quieran, pero no con la palabra. Correcto. Perfecto. Vamos entonces, si quieres, a lo que tiene que ver con limitaciones específicas de las cuestiones publicitarias. Y lo adelantamos porque la ley viene del mismo modo. El reglamento médico prohíbe cualquier publicidad directa dirigida a pacientes, pero deja abierta la ventana para poder realizar publicidad de los productos, de los medicamentos hacia los médicos. Ojo con eso, es una ventana muy grande si se sabe aprovechar. Y la verdad es que aquí los especialistas en marketing y en publicidad y en estrategias de colocación de productos y de marcas van a ser unos de esos consultores clave para poder colocar tu marca y eventualmente tu producto. El boca a boca con médicos, pero que sobre todo que ellos puedan hacerlo, que puedan conocerlo y también el poder darle la vuelta sin violentar estas disposiciones. ¿Quién te va a decir cuáles son los lineamientos específicos para tu producto y qué publicidad puedes cumplir? COFEPRIS. Una vez que se obtiene el registro sanitario, dentro del mismo registro dice cuáles son los lineamientos de la publicidad que vas a poder realizar. Entonces, esto de algún modo te adelanta que olvídate, si no quieres perder tu licencia o tu registro, olvídate de la publicidad directa en Facebook, aun cuando lo único que tengas sea tu página de internet. Oye, ¿y qué sucede? Es una pregunta muy común. ¿Qué sucede con todas las páginas de internet que hay ahorita? Bien, ahorita la inmensa mayoría de ellas se mueve en la irregularidad. Entonces,
no hay una sanción directa. Podrían multarlas haciendo una investigación, pero la sanción directa pues sería únicamente esa. Cuando ya sean páginas reconocidas con licencias, van a tener que tener muchísimo cuidado en cuanto a qué tipo de publicidad ponen, so pena de correr el riesgo de perder la licencia o el registro sanitario. Tal cual, las únicas posibilidades que están contempladas son la publicidad entre la propia industria médica y generalmente esto se hace a través de canales de comunicación como la propia educación. Así es. Entonces, los canales o los proyectos que tengan que ver con educación para el sector médico tendrán ahí por un lado una responsabilidad porque hay que ser éticos, sí, pero por otro lado también una buena fuente de negocio en ese sentido. Así es. La pregunta, ¿qué más hacen? ¿Puedo vender por internet? No puedes vender por internet. En general, los medicamentos no controlados sí pueden ser publicitados y vendidos a través de internet, llevados con servicio a domicilio. De hecho, hace unos 5 años esas empresas florecieron y por supuesto en el año pasado, pero los productos medicamentosos de cannabis no se van a poder vender por internet. Si no puedes publicitarlos, menos podrás venderlos. Una venta por internet puede acarrearte la pérdida del registro sanitario o la pérdida de los permisos o licencias aún de tu farmacia. Ojo, no puedes venderlos por internet, esto es en los marketplaces o en una página especializada para ventas por internet, pero nada obsta para que lleves tráfico a través de tu página a que, por ejemplo, y lo vimos con Leafly, una de las estrategias muy interesantes que puede llegar a tener que ver con redirigir el tráfico, agendar las citas, hacer apartados del producto que te interesa y que luego ya la persona pueda acudir directamente a tu dispensario, a tu tienda, a tu farmacia, a tu botica o a tu droguería. Para uso lúdico no se va a poder vender en línea la parte psicoactiva si el proyecto queda como está. Es importante también mencionarlo que vender por internet generalmente se piensa en productos, solamente productos. Sin embargo, hay mucha gente que está tratando de entrar a esta industria a través de la venta de servicios, a través de la venta. Educación, me encantó la última aportación de Alan. Oye, y entonces, ¿pero puedo educar al consumidor respecto a mi producto? Ahí tienes un modo de darle la vuelta y ese tipo de ideas disruptivas son las que se necesitan en esta industria. Manuel, Santiago, ¿algo que quieran complementar respecto a esto? Pues yo digo, creo que el ejemplo de Leafly es un caso de éxito que realmente aprovecharon y vieron esta oportunidad. Y lo que también es importante es, este es el punto de salida, ¿no? No necesariamente se va a quedar así, sino que hoy es el framework que tenemos, con lo que tenemos que trabajar, vamos adaptándonos y vamos sacando lo mejor de esto, pero seguramente va a ir evolucionando el tema regulatorio, van a ir entendiendo y vamos a ir viendo de qué manera se puede avanzar en esta industria. Pero hoy lo que sí tendríamos que hacer es adaptarnos a lo que está permitido, ¿no? Me encanta, Santiago, porque vienes 2 a 3 años en el futuro. A ver, se arranca así, pero las reglas pueden cambiar en el camino. Entonces, si alguna etapa de tu plan de negocios hoy día no se puede implementar, busca lo que sí se puede y ponla eso que todavía no se puede, pero que es una gran idea, en un segundo, una tercera etapa a 1, 2 o 3 años. Correcto. Pregunta obligada. Sí. ¿Buscar aliados en extranjero es obligado? Pues yo le paso la bolita, por favor, a Santiago y a Manuel. ¿Cómo ven esas alianzas con nuestros, sobre todo aquí sí pienso, nuestros vecinos del sur, Santiago? Sí, la realidad es que, pues, básica, o sea, hace rato platicábamos y sí, es básico este tema de las alianzas. Existe mucho interés de las empresas de Latinoamérica en general en tener presencia en México y existe en México interés de tener ese producto, ¿no? Entonces, la realidad es que, pues es unir los puntos, ¿no? Entonces, definitivamente es súper relevante tener aliados en el extranjero. Como lo decía, es una industria que los primeros 2 o 3 años va a ser 100% dependiente del mercado extranjero. El mercado latinoamericano es un mercado sumamente atractivo, tiene precios pues, bastante buenos, tiene producto de muy buena calidad. No desestimo tampoco producto de Europa, producto de Canadá. Creo que puede venir producto muy bueno y ya en casos muy, muy específicos, independientemente del tema del precio. Pero la realidad es que el mercado latinoamericano, ahorita como decías, pues es un mercado que pinta para ser un proveedor bastante interesante del mercado mexicano.
y que no quita que también en México vayamos empezando a montar todos los fierros, toda la estructura para poderlo echar a andar, que lo tenemos que también empezar a hacer a partir de ya, para que eventualmente nosotros mismos podamos proveer este propio producto, ¿no? Pero sí, definitivamente es básico y es clave tener estos aliados en el extranjero. Gracias, Santiago. Manuel, la confianza, porque buscamos aliados en el extranjero, pero ¿cómo les damos esa confianza como mexicanos? De pronto a veces somos nuestra peor publicidad hacia afuera, me refiero como país. ¿Nos ayudas un poquito en ese sentido? Claro que sí, pues es que hay dos vertientes, ¿no? Si queremos darles la confianza como especialistas en cannabis, llámese especialistas en drogas, pues creo que somos los número uno del mundo, eso no hay duda. Pero si ya se las queremos dar como empresarios, quiero que sepan, es difícil, que como empresarios, pues tenemos desgraciadamente, se generalizó la mala reputación que hay en México y en todo el mundo, porque no estamos catalogados como buenas personas. O sea, estamos catalogados como el mexicano que te tranza, el mexicano que tiene leyes a su medida, que te va a pedir dinero y ya nunca más lo vas a volver a ver. Incluso entre nosotros mismos tenemos ese concepto, ¿no? Yo les preguntaría si en alguien que conocen poco, pues les dice, hoy quiero que inviertas $1 millón conmigo, a ver cómo te va, lo difícil que es levantar capital en México. Incluso los propios bancos que viven de la confianza, pues la gente ya se las ha perdido, que es como la institución icónica de la confianza, el banco. Y tienen que buscar aliados en el extranjero. Yo diría depende de lo que quieran hacer, depende de lo que va a suceder en un futuro con ustedes, si se van a hacer una empresa que esté totalmente integrada, si no, pero lo que sí tienen que buscar, a lo mejor la palabra no sería aliados, pero sí compañeros de sinergia, compañeros que si ustedes necesitan un brazo, pues lo puedan tener, y si ellos necesitan el otro brazo, pues lo puedan tener aquí en México, que es lo más importante, ¿no? Que hacernos una industria tan fuerte que a lo mejor pues son nuestros competidores, pero nuestro competidor tiene algo que yo no tengo y yo tengo algo que ellos no tienen, y que juntos podemos hacer crecer esta industria grande, aunque somos competencia, pero pues somos una misma industria que no es tú contra mí, sino es nosotros contra, bueno, no contra, sino nosotros con las personas que quieren cumplir. Y si hacemos esto grande entre todos, pues yo prefiero ser parte yo prefiero tener un 1% de una industria que vale miles y miles de millones de dólares que tener un 99% de una industria que vale $10. Y si juntos hacemos esa industria de miles y millones de dólares, pues qué mejor ese 1%, ¿no? Buenísima respuesta. Gracias a ambos. Ok. Sí. Siguiente pregunta. ¿Existen restricciones para la inversión extranjera? Bien, por norma general, aunque se trate de actividades de cannabis, la inversión extranjera es completamente libre y podríamos tener aquí inversionistas extranjeros que sean dueños de hasta el 99.99.99 o hasta del 100% de empresas con capital completamente extranjero. Ahora, tenemos un par de excepciones o restricciones a la inversión extranjera y no tienen directamente que ver con cannabis, pero sí con actividades directamente relacionadas con la industria del cannabis. Por ejemplo, para el permiso de transporte, ahí tenemos que el artículo 6 de la Ley de Inversión Extranjera nos restringe la actividad económica únicamente a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros. Entonces, en otras palabras, la licencia de transporte de cannabis, no por el cannabis, sino por el transporte, únicamente sociedades mexicanas, no podrá haber ahí sociedades extranjeras o capital extranjero. Por lo tanto, si tu sociedad va a admitir capital extranjero, tendrás que subcontratar o crear otra sociedad distinta sin participación de extranjeros para obtener la licencia de transporte. Y por lo que ve, a sociedades cooperativas de producción, sociedades de producción rural, todo ese tipo de sociedades especializadas para el campo, en este sentido sí tenemos restricción en las que la inversión extranjera únicamente permite hasta un 10% de capital. Esto es, los extranjeros no podrán controlar este tipo de sociedades. Por eso no las recomendamos, porque si estás pensando en obtener capital extranjero, este vehículo no es el ideal para eso. Por último, las sociedades extranjeras, las empresas extranjeras, por supuesto que están muy interesadas en adquirir tierras, sobre todo para la parte rural.
también ahí tenemos restricción y el capital extranjero no podrá tener más que hasta el 49% en todas aquellas sociedades que quieran ser dueñas de tierra con vocacionamiento agrícola o rural. En otras palabras, la ley protege al campo en ese sentido y lo que se propicia y lo que sí recomendamos es hay que hacer alianzas de tipo contractuales, de tipo asociaciones en participación o joint ventures o, por supuesto, sociedades donde los inversionistas y los abogados logren una estructura corporativa en la que no obstante que el extranjero tenga solo un 10% de participación o un 49%, se le pueda dar control de la sociedad, si hay modo de hacerlo, pero pensando desde el punto de vista del capital, estos son aspectos que hay que tener en cuenta. ¿Es mejor iniciar y aprender sobre la marcha o hacer un buen plan de negocios? Y creo que este es para ti, Santiago. Híjole, la realidad es que lo ideal es tener un plan de negocios y justo ayer hablaba con el COO de una empresa canadiense, bueno, colombiana, que levantó capital, cotiza en bolsa y justo él, una de las preguntas que le hice, ellos son nuestros clientes y una de las preguntas que le hice fue ¿qué recomendación nos das? ¿No? Entonces, nos dijo, hay que entender la regulación, hay que ser prácticos y hay que ser flexibles, ¿no? Esto es con lo que yo me quedé de todo lo que nos dijo, porque evidentemente lo dijo muchísimo más amplio, pero creo que sí es importante tener una definición, un modelo de negocios, una estructura clara. Sin embargo, es una industria nueva, es una industria cambiante, es una industria que va evolucionando y que nos afecta definitivamente cómo va cambiando la regulación, no únicamente en México, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, sí hay que tener un plan de negocios, sí hay que tener aterrizado una estructura y un objetivo, que esto no implica tener grandes inversiones, ni mucho menos. Sin embargo, algo que es clave en esta industria es esta adaptabilidad y ir cachando, ir leyendo, ahora vale la pena meterme por aquí, ahora vale la pena recortar por este lado o enfocarme más en este lado. Entonces, sí hace todo el sentido tener un plan de negocios. Sin embargo, también es importante aprender sobre la marcha e ir haciendo estas adecuaciones sobre la marcha, ¿no? No lo que pongas en tu plan necesariamente va a ser lo que al final llegue, pero sí te va a dar un muy buen rumbo y te va a dar una estructura que tú vas a necesitar, incluso si tú lo que buscas es levantar capital eventualmente, ¿no? Entonces, mi sugerencia y mi resumen es, sí haz un plan de negocios, sin embargo, ten esta flexibilidad y esta apertura para que este plan de negocios pueda sufrir algunas adecuaciones. Pues ahí está. La siguiente pregunta es, ¿qué debería estar haciendo si quiero levantar capital? Aquí tenemos dos especialistas, Manuel y el licenciado Ricardo, que además de abogado también es especialista en negocios y VC. Así que yo te la reboto, querido amigo. Y Manuel... Me encantaría que Manuel arrancara. Adelante. Y después, si quieres, yo complemento. Perfecto. Es que, a ver, levantar capital es como en cualquier otra empresa, ¿no? Uno tiene que haber mucha confianza para que alguien te entregue su patrimonio o parte de su patrimonio en tus manos a que tú lo manejes, ¿no? Primero le tienen que apostar a la persona antes que a la industria. Mientras tú seas una persona confiable que transmita seguridad y valores, van a invertir en ti, no importa la industria que sea. O sea, si tú les dices construcción, pues van a invertir en construcción. Si les dices automóviles, van a invertir contigo en automóviles. Y si les dices cannabis, pues van a invertir contigo en cannabis. Esto, por supuesto, que es mucho más atractivo en un principio porque es una industria nueva que puede dejar mucho dinero, pero además también es más riesgoso porque es una industria desconocida y al ser desconocida, pues existe más incertidumbre que la normal. ¿Qué debería de estar haciendo? Creando confianza en las personas. O sea, ni siquiera hablando del tema de cannabis, creando confianza como persona de que yo puedo ayudarte a invertir en una empresa, en una industria que considero va a tener mucho potencial, pero te invito a invertir no por la industria, sino por mí. Eso es lo que deberían estar haciendo hoy todos. Buenísima respuesta. Yo complementaría con una parte a lo mejor un poco más técnica. La primera es, como nunca antes en la historia, hay una industria que se abre de cero. Es decir,
una industria que ya trae una inercia, que ya trae un consumo incluso, aunque sea un consumo ilegal, que tiene tantas bondades y ventajas. Es decir, ayer era impresionante, veíamos el tema del cáñamo, es impresionante. Ves el tema médico, es impresionante. Ves el tema del consumo de usos adultos, es impresionante. Por donde veas, esta industria es impresionante. Va a cambiar, va a revolucionar el mundo en muchísimos sentidos. Entonces, yo lo que primero que tendría que decir es, necesitas informarte más, porque entre más te metes, más grande vas viendo la oportunidad y más lo entiendes y más lo puedes realizar. Entonces, educación sobre todas las cosas, número uno. Número dos, hay que hacer, creo que el esfuerzo que se tiene que hacer cuando tienes una oportunidad de este tamaño es único en la vida. Es decir, nunca en la vida vas a tener la oportunidad que está enfrente de ti y que ahorita en este momento estamos 147 personas. Es importante porque ustedes llevan una ventaja sobre los demás porque nadie más lo ve así. Entonces, es interesante e importante comprometerse y dejar de pensar que es un negocio tradicional. No es un negocio tradicional. Este negocio se parece más al negocio de tecnología, al negocio que tienes que estar reinvirtiendo el 100%. Es el negocio que tienes que, en cuanto te llegue una oportunidad de inversión, sí ser precavidos, no regalar un negocio, pero sí recibir, sí abrir el mercado, sí hacer relaciones, sí estar haciendo lo posible por tener una ventaja, un cachito de más de ventaja, porque esa ventaja en 10 años va a ser una diferencia enorme. Sí. Y por tercero hay que hacer las cosas bien, bien. Una sociedad nueva, bien estructurada, con buena contabilidad, con buen plan financiero, con buena estructura. Hay que hacer las cosas bien, porque nos va a doler terriblemente cuando digas, ¿sabes qué? Está padrísimo tu proyecto, pero tus números no me cuadran, pero tu estado financiero es un desastre, pero no has pagado impuestos, pero no tienes a la gente dada de alta en el seguro social. Va a ser muy doloroso cuando sepas que tuviste la oportunidad, que estuvo enfrente. Por favor, no anden haciendo cochinadas. La licencia se va a prestar a mucha corrupción, sí, pero nada más te va a dar más seguridad que decir, yo lo hice bien, me asesoré bien, hice las cosas como una debida y tengo solidez en mi proyecto. Entonces, por favor, no dejen que este árbol crezca torcido. Tenemos una responsabilidad común y la única forma de que podamos hacer algo fregón de esto es que nos tomemos el reto y que lo agarremos, ahora sí que agarrar bien las riendas y hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque el canadiense, el americano, el colombiano que te va a invertir requiere que las cosas estén en orden, que estén bien hechas. Entonces, por favor, más que cualquier otro tip que les pueda dar de cómo apichar o cómo eso se lo van a dar cuenta en la práctica. Esta industria requiere de gente chingona que sepa hacer las cosas bien. Así que, por favor, ojalá de aquí salga mucha gente fregona, que nos dé buenos ejemplos y que haga que México sea una potencia en esto, porque el tamaño de negocio y de mercado que puede representar para nuestro país le puede dar una vuelta muy interesante a miles de familias, por no decir que hasta me atrevo a decir que a millones de familias. Sí, coincido. Estamos brincando a una de las mejores sesiones, en nuestra opinión, porque además es una sesión que le interesa a inversionistas, los que tienen dinero y no saben cómo entrar a la industria con ese dinero y a quién confiárselo y demás, pero también a los que tienen proyectos, a los que quieren entrar a la industria y precisamente desde esta vertiente que tiene que ver con tengo una muy buena idea, ¿quién podría estar interesado? Quédense para la siguiente sesión, o mejor, nos vemos en aproximadamente 15 minutos para una de las mejores sesiones con uno de los más grandes tiburones de la industria que, ojo con esto, quiere tu proyecto. Sí. Yo con esto lo que más les quiero decir o lo que más les quiero invitar es, de verdad, tenemos un gran reto enfrente. Y si estamos cansados, ciertos, como sociedad, de que las cosas no se hagan bien, tenemos que empezar por nosotros mismos. Sí. Tenemos que tomarnos el reto, tenemos que agarrar al toro por los cuernos y demostrar que México tiene que ser una potencia en esta industria. Sí. En la parte médica, en la parte de investigación, en la parte industrial, en la parte de usos adultos, si les gusta. Vamos creando marcas muy, muy fregonas que creen que sean disruptivas.
Les agradezco mucho, Santiago, Manuel. Me encantaría que complementaran o que cerraran con alguna reflexión antes de pasar a la siguiente charla, que creo que es de las más importantes del Summit en general. Estoy muy contento, ha sido un esfuerzo. Estamos encantados y muy agradecidos con ustedes dos y con todos los que hasta este momento nos están siguiendo y utilizando esta mañana de domingo temprano para formarse y para informarse y para estar mucho mejor capacitados. Manuel, por favor. Bueno, yo en lo que se conecta, Manuel, para mí ha sido un gusto. La verdad es que les agradezco mucho la invitación, el espacio. A todas las personas que están aquí, qué padre, qué bueno que se levantaron en domingo a ilustrarse, a entender un poquito más de por dónde va esta industria, qué posibilidades existen. También lo que les diría es, no hay que descubrir el hilo negro. La realidad es que ya hay mucho que se ha hecho. Vamos aprovechando eso que ya se ha hecho y vamos replicándolo aquí, ¿no? Tenemos todo para nosotros ser una potencia aquí en México, en la industria de cannabis. Entonces, ahora sí que requiere mucho trabajo y mucha disposición, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos por su tiempo y ahora sí, adelante, Manuel. Al contrario, gracias a ustedes y quisiera nada más que reflexionemos o más bien darles una introducción de cómo deberíamos ver la siguiente charla. Es una persona que creó un fondo de cero. Es un empresario que ya tenía mucho conocimiento, pero lo que quiero que sepan, no es una empresa heredada, o sea, no es un fondo que lleva años, es un fondo que se hizo pues relativamente rápido. Entonces, así como ese fondo, no están ustedes muy lejos de replicarlo, no están ustedes muy lejos de poder ser una empresa unicornio. Yo creo que en los 3 años siguientes a que empiece este boom, a que ya realmente se legalice todo, pues existe la posibilidad de que muchas empresas se vuelvan unicornios más que en otra industria. Creo que la reflexión es, entren con ojos de si hay un fondo que vale 1,000 millones y que alguien lo tuvo, es muy probable que en 3 años yo con mi empresa pueda tener lo mismo. Aquí sí es una verdadera oportunidad en potencia. Pues poco más. Nos vemos en escasos 10 minutos en la que yo considero que es la sesión de las sesiones más importantes de este Summit. La verdad, gracias a todos. Ustedes lo han hecho posible. Gracias, Santiago. Gracias, Manuel. Gracias a todos por este apoyo y hay que crecer juntos, hay que apoyarnos y como pocas veces hay que mostrar solidaridad y hay que mostrar profesionalismo que tanto requiere nuestro país y esta industria que trae tantos estigmas y que tenemos que sanearlos. Gracias por todo, gracias a estos dos gigantes de la industria. Ya les dejamos las redes sociales para que nos puedan contactar a quien quieran para terminar de resolver sus dudas o para abrir nuevos mundos de negocios. Hasta la próxima.